Buenas noches, pescadores con mosca. Pablo Capjonch acá nuevamente en el laboratorio de Dexter. Y hoy día quería hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona. Muchos me conocen por este tema, que es el tema de entomología aplicada. A mí me gusta más decirle biología aplicada, porque es un poquito más, es un poco más amplio que simplemente el conocimiento de los insectos o de los organismos, para ampliar un poquito más ¿Qué es la entomología aplicada o la biología aplicada? El conocimiento de factores que nos sirven o que son aplicables a la pesca con mosca. Entonces, si no es aplicable, es simplemente un conocimiento entomológico, o simplemente un conocimiento, y no sirve para pescar. Lo que normalmente yo escucho de los pescadores es que la biología aplicada o la entomología aplicada sirve para elegir la mosca. Y sí, es uno de los temas más importantes de la biología aplicada, es el tema de la elección de la mosca. Pero esto es simplemente la punta del iceberg. O sea, debajo del conocimiento del insecto también hay otros factores que hay que tener muy en cuenta, como ser los comportamientos o los grados de debilidad, que lo vamos a ver ahora por separado. Un tema importantísimo es tratar de distinguir o conocer de qué se alimenta la trucha, en qué porcentaje la trucha es piscívora o insectívora. En las cabeceras de río, por ejemplo, las truchas normalmente son insectívoras 100%. Quiero hablar de los comportamientos específicos de los insectos acuáticos, esos que tienen una vida dentro del agua. Y estos son desde los más importantes, ¿no? Las derivas en general, que ya habíamos empezado a hablar algo de derivas, que podemos estar hablando de las derivas accidentales, que son importantísimas, de fundamental importancia para los ambientes de cabecera de ríos, por la cantidad de accidentes que se producen por los efectos Venturi, que atrapan esos organismos y los trasladan por el canal principal. Las derivas catastróficas, que son aquellas que se producen por algún movimiento del sedimento, producen un arrastre involuntario obviamente de este insecto, que puede ser por ejemplo por un acarreo, puede ser por ejemplo por un vadeo de animales o vadeo de vehículos, que producen esas derivas accidentales y que pueden ser importantes y nos pueden llegar a marcar que en determinado momento, cuando el agua se enturbia por derivas de repoblación, los insectos tienen un ciclo de posicionamiento en el río. Los adultos ponen los huevos normalmente aguas arriba, en donde en un momento va a haber una gran cantidad de esos insectos en ese determinado lugar, y con el tiempo esos insectos empiezan a derivar para repoblar otros lugares. También va a ser muy importante cuando las aguas aclaran, por ejemplo, que sería una deriva de reposicionamiento. Entonces, cuando las aguas empiezan a aclarar, hay una gran cantidad de insectos que derivan por una cuestión de repoblación. Las aguas empiezan a ser más claras, la cantidad de zooplancton empieza a aumentar considerablemente, y obviamente son terrenos más fértiles para que esos insectos ocupen esos lugares.
las derivas previas a una eclosión es cuando esos insectos, y esta es muy importante, fundamental, porque digamos, previo a esa eclosión, si nosotros conocemos el momento de esa eclosión, previo a la eclosión, la cantidad de derivas va a ser muy importante. Derivas de eclosión, las derivas de eclosión son importantísimas, especialmente porque acá tenemos que distinguir dos tipos de eclosiones. Las eclosiones que se producen en la película del agua y las eclosiones que se producen de aquellos insectos que digamos, se trasladan hacia los bordes o se trasladan hacia plantas que tienen una penetración en la película del agua, o sea que tienen ramas que están en la parte aérea. Entonces se trasladan a esos sectores y ese traslado ya se producen accidentes. Entonces es muy importante conocerlos, porque en ese momento nuestra táctica puede estar dirigida a ese tipo de debilidad de ese insecto. Ahí es donde tenemos un grado de debilidad importantísimo. El momento de la ovoposición es importante, primero porque yo la puedo predecir. Una ovoposición que se produce en la película del agua, yo la voy a predecir por un comportamiento específico, que es el comportamiento de apareamiento. Que si bien el comportamiento de apareamiento normalmente no produce una gran cantidad de accidentes, sí a mí como pescador me está diciendo eso está pronto a la ovoposición, y la ovoposición sí es un momento importante. Luego de la ovoposición terminan derivando en la superficie del agua. Otro comportamiento importante son los movimientos de cacería. Hay insectos que son cazadores, como los odonatos, por ejemplo. Esta cacería genera obviamente derivas. Tienen una importancia relativa en algún lugar determinado. Normalmente estos invertebrados, estos odonatos, por ejemplo, los pescamos muy cerca de los juncos. Muy bien, amigos, acá les dejo un videito de la semana pasada en el río Mendoza. En la próxima clase vamos a seguir viendo probablemente, y ya más entretenimiento, los órdenes específicos que tenemos en los ríos trucheros. Así que tengan buena pesca.